Seguimos con más de AME Informativo a través de AME TV, canal 18. Y hoy, ahora que estamos en el mes de la patria, es importante que conversemos con personalidades autorizadas, voces autorizadas, no solamente de lo que somos como República Dominicana, sino pues y quizás un poco más profundo de ahí. Estamos hablando de nuestro invitado del día de hoy, que es Inocencio García, quien es sociólogo y secretario de Relaciones Dominico-Haitianas del partido Fuerza del Pueblo. Inocencio, buenos días, ¿cómo estás? Buenos Bienvenido. días, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, señor Inocencio, tenemos un mes cargado que antes, de hecho, lo decíamos en otros programas. Yo recuerdo en mi niñez, sobre todo el gobierno del presidente Fernández, donde el mes de la patria era una fiesta desde el 1 de febrero, en las escuelas, en las universidades, en las calles, se llenaban las calles de bandera, se llenaban las calles con el lema mes de la patria. Y bueno, hemos sentido una baja en los últimos años en este sentido. Y no podemos dejarlo a un lado porque es nuestra identidad. De hecho, veía el otro día una publicación que nosotros somos la única bandera que tiene una Biblia, que tiene plantas con un significado espiritual también y emocional y toda una historia detrás de nuestra bandera y nuestro escudo. Hay toda una historia que en otros que en otros países sí tienen historia, pero no tan profundo como esto. Entonces nos hacemos muchísimas preguntas. ¿Qué ha hecho, qué ha mermado ese interés de identidad, de identificarnos y gritarlo quizás a todo volumen en nuestra sociedad desde aquel momento en el que dejamos de ser potencia española, ¿verdad? Un territorio español. Tenemos a los haitianos que entran, yo tengo mi teoría personal, no fue ninguna invasión, pero bueno, que entran al territorio, se apropian y entonces nos liberamos. ¿Qué pasó? ¿Qué juventud había en ese momento que ahora no hay? Bueno, miren, lo que pasa es que todos los acontecimientos hay que ponerlo en contexto, ¿no? Ahora que usted habla de los símbolos patrios, ¿no? Una nación, una identidad no se sostiene si olvida su historia, olvida sus símbolos patrios. Los símbolos son elementos que, aunque de carácter subjetivo, se convierten en la memoria colectiva en elementos de carácter material, porque al final, ¿no?, conduce a los pueblos, porque hay una conexión entre esos símbolos patrios y la identidad nacional, ¿no? Claro. Entonces, cuando usted habla, por ejemplo, de las características de la bandera nuestra, con la Biblia en el centro, abierto en el versículo de Juan, que se señala, bueno, pues eso tiene un significado, porque resulta que un aspecto que no es solo de República Dominicana, la religión ha sido, en términos históricos, una ideología, una creencia fundante de naciones y de estados, ¿no? La religión. Y Duarte, si ustedes ven en la Declaración de Independencia, ¿no?, y si ven inclusive la declaración de la Sociedad Secreta de la Trinitaria, habla de la Augustísima y Santísima Trinidad, ¿no? Lo que quiere decir que en la fundación de nuestro país hay toda una concepción religiosa, particularmente la católica, ¿no? Es decir, que no podemos desligar la identidad nuestra de la religión católica, ¿no? Pero también hay que, por un aspecto de su pregunta que usted hacía, que comparando aquella juventud con esta juventud, por ejemplo, cuando Duarte viene en 1832, que ya viene de los estudios en Europa, particularmente en Barcelona, Duarte abreva en todo el desarrollo de las ideas, ¿no?, europeas, y no hay que perder de vista que el siglo XVII y siglo XVIII es la época de la Ilustración. ¿En qué consistió la Ilustración? La Ilustración consistió en un planteamiento intelectual de la época
que decía que las sociedades deberían dirigirse y los países, las sociedades deberían dirigirse por la razón y no por los dogmas, ¿no? Era un tanto, la Ilustración fue un movimiento de carácter social, cultural, intelectual, en contra del absolutismo de las monarquías, ¿no? Duarte abreva que fue inclusive antes, esa constitución fue antes que la Constitución de Cádiz, que popularmente se le llama la Pepa, que fue de 1812, esta es de 1702, la de Barcelona. Y él dice, cuando le preguntan a Duarte que cuál fue su mayor impresión al estar fuera del país, como él estudió en Barcelona, él decía, bueno, lo que más me llamó la atención fue los fueros y las libertades de Barcelona, ¿no? Y lógicamente que ya con esa concepción, ¿no? Yo diría con una concepción liberal, ¿no? Del verdadero liberalismo, Duarte viene con esa visión, ¿no? De cómo, ya con una determinación de cómo enfrentar precisamente la ocupación de su país, ¿no? Por parte de del vecino país Haití. Y bueno, quiero conectar esta imagen con la pregunta que usted señalaba, el porqué de aquella juventud y de esta juventud. Bueno, cuando Duarte viene, sí, señor, para que pongamos en la dimensión de el gran líder que fue Juan Pablo Duarte, que fue además, vamos a explicarlo más adelante, un verdadero estratega, ¿no? Político y militar, inclusive, ¿no? Para que no idealicemos a Duarte como un ángel ni nada de eso, sino que fue un verdadero estratega político y un gran táctico a la vez. Por ejemplo, Duarte llega y hay un artículo de 1976 de un dominicano donde se señala que, donde él señala que cuando Duarte llega, el ambiente que había en la ciudad de Santo Domingo, particularmente en la zona colonial, era en el día no había casi gente en la calle, y de noche solamente aullaban los perros. Entonces esta imagen debo de ponerla para que nos demos cuenta cómo un joven con menos de 30 años, cuando ya se crea la República, Duarte lo que tiene son 25 años, ¿no? Como un joven de menos de 30 años, en unas condiciones económicas, sociales, urbanísticas, ambientales, de ese momento, estamos hablando de 1832, entonces, bueno, concebir, pongamos esto en la dimensión, concebir la fundación de una república en medio de ese erial que encontró, que era, dice el autor, que eso era un lodazar, lo que era la ciudad de Santo Domingo en ese momento. Entonces, para que veamos la gran dimensión y para que valoremos para que todos los dominicanos valoremos la figura de Juan Pablo Duarte, porque a la juventud de ahora, dándole respuesta a su pregunta, bueno, está inficcionada estamos en otra época, estamos en la época de la tecnología, de la información y la comunicación. La educación dominicana no está dando las respuestas, ¿no? El sistema educativo dominicano no está dando la respuesta identitaria de fortalecimiento de la identidad nacional, porque inclusive hemos introducido currícula en el sistema educativo que no tienen nada que ver con el núcleo que es de la sociedad, que es la familia, pero además no le estamos prestando atención al contenido de la historia, y entonces cuando eso va ocurriendo, entonces se va erosionando la identidad nacional, porque
pueblo que no tiene conexión con su historia, bueno, pueblo que va, aunque no desaparezca físicamente, pero sí va desapareciendo el perfil nacional. Es cierto que cuando Duarte muere en Venezuela, él todavía históricamente no se le había catalogado como padre de la patria. Bueno, es que, miren... Él murió sin saber. Mire qué es lo que ocurre. Es decir, hay que tomar en cuenta que teníamos dos, como ocurre aún, un sector, el sector conservador, ¿no? Acaudillado intelectualmente por Tomás Bobadilla, que era anexionista y era proteccionista. El sector más atrasado, que era el sector atero, caudillado por Pedro Santana, ¿no? La traición de un intelectual de clase media como Buenaventura Báez, que precisamente quería el protectorado de Francia. Y entonces, lógicamente, para la conformación de la República, sector conservador y sector liberal, que es representado por Juan Pablo Duarte, y los demás trinitarios, lógicamente que eso es decir, es un conflicto, una lucha entre ese sector conservador con el sector liberal, y lógicamente que a Juan Pablo Duarte no lo iban a considerar en vida como padre de la patria, precisamente porque hay que recordar que luego de la fundación de la República en 1861 hubo una anexión por parte de Pedro Santana a España. Pero ya lógicamente que la impronta de los padres de la patria, estamos hablando de Juan Pablo Duarte, estamos hablando de Matías Ramón Mella, que acaba de cumplirse ayer un aniversario más del nacimiento de ese gran patriota, que fue el que tiró el trabucazo en la Puerta de la Misericordia y luego se trasladaron a la Puerta del Conde, ¿no? Pero en síntesis lo que se produce es, en todo acontecimiento de carácter político, una lucha entre sectores sociales, ¿no? Los que quieren seguir disfrutando de sus condiciones materiales, como eran los conservadores, y un sector de clase media, es decir, liderado por Duarte, que tenía la opción del sacrificio, tal como es la declaración de la Sociedad Secreta Latinitaria, de ofrendar vidas y bienes, ¿no? Para conseguir el objetivo que se trazó la Sociedad Secreta Latinitaria, y hay que decir que en términos formales fue el primer partido político de la República Dominicana. Okay. Don Inocencio, usted habló hace un momento de que Juan Pablo Duarte era un excelente, era estratega, político y militar. Político y militar. Y qué bueno que usted lo trae a colación, porque siempre hemos visto a un Duarte muy intelectual, a un Duarte que era de libros, un Duarte que era el que decía, vamos a hacer, que era débil. Light. Vamos a verlo como una persona light versus un Mella más aguerrido que pertenecía al ejército, de hecho, ¿verdad? Y un relegado que para mí esa es mi teoría personal, el más importante de los tres, que es Sánchez. Entonces, Sánchez, ¿qué pasó con Sánchez? Sánchez está en el aire. Entonces, háblenos un poquito de esta figura de Duarte, no sin antes reconocer que si usted quiere enseñarle a sus hijos que nos está viendo la historia dominicana, tanto de la independencia como la restauración, enséñele el himno nacional completo. Sí. Así es. Exactamente. Sí, así es. Sí, y cantando, y después se adentra un poquito más a la historia, sí, pero cantando podemos. Pero también hay que enseñarle a nuestros hijos, a los hijos que están creciendo, hay que enseñarle los tres himnos de los padres de la patria. No, y además enseñarle lo de la conformación de la Sociedad Secreta Trinitaria. Hay que enseñarle también la declaración de separación del 16 de enero
de 1843, 44, que fue primero que la Constitución de ese mismo año, ¿no? Y yo diría que esa fue la primera Constitución, es decir, ya fue la primera declaración de independencia, la 16 de enero de 1844, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué el Duarte el estratega y el táctico? Bueno, porque hay que recordar que durante la ocupación haitiana, Duarte crea la Sociedad Secreta La Trinitaria, ¿no? Ya crea el instrumento de lucha, ¿no? Inclusive un instrumento de lucha clandestina. Sí. A Duarte se crearon seudónimos para cada uno de los patriotas, ¿no? Por ejemplo, a Juan Nepomuceno Ravelo se le llamó Temístocles, a Pedro Alejandro Pina se le llamó Simón, y a Juan Pablo Duarte Arístides, precisamente porque era un movimiento secreto, ¿no? Porque no podía ser un movimiento público porque había es decir, la presencia de la invasión haitiana a la parte este era, en fin, se revestía de ciertos elementos democráticos, pero realmente era una dictadura. Y además, colores para cada uno de ellos. Cuando Duarte señala que él prefiere el amarillo, le dijo Pedro Alejandro Pina, no, el amarillo es el mío, el de usted es el azul cielo, porque ese es el color de la gloria. Oh, wow. Le dijo Pedro Alejandro Pina, el mío es el amarillo, que es el político. Es decir, había toda una simbología, y entonces, ¿qué es lo que expresa eso? Bueno, que estamos hablando de un gran ideólogo, de un gran constructor, de un gran táctico, de un gran estratega, pero luego se crea la filantrópica y la dramática. Y a través de la filantrópica y la dramática, precisamente se dieron a conocer de manera indirecta, era una especie de la dramática y la filantrópica eran instrumentos de obras de teatro. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Es como si tuviésemos actualmente una red, ¿no? Como medio de comunicación. Claro. Bueno, pues eso hizo Duarte, pero además hizo alianza para decir esto último, hizo alianza Duarte con los que llevaron en Haití el movimiento de la reforma, es decir, hizo alianza, lo que quiere decir que ahí está mostrando que era un gran táctico en función de la estrategia mayor, que era la construcción y la edificación de la república. Se alió a esos, especialmente a Charles Herald, que fue el que lideró el movimiento de la reforma en Haití. Hubo un movimiento en una comunidad que se llamaba el levantamiento de Praslin. Envió inclusive a Juan Nepomuceno Ravelo y envió a Matías Ramón Mella a Praslin para apoyar precisamente el movimiento de la reforma, lo que te indica que Duarte, repito, fue un gran estratega, no solo político, sino también un gran estratega militar. Brevemente, para irnos, ¿qué había en Duarte que, siendo una persona que estudió, era de clase alta, que estudió en España, que era joven, que tenía todo un futuro económico y todo, y prefirió dejarlo todo para dedicar su vida a la independencia dominicana? Brevemente. Bueno, porque el liderazgo, el verdadero líder, ¿no? Que tiene visiones que trascienden lo que, es decir, que ve lo que el otro no está viendo, ¿no? Recuérdense que cuando él se va, jovencito, a estudiar a Barcelona, cuando lo recibe el capitán del barco, una de las impresiones que Duarte recibe, que fue realmente lo que conmovió su corazón y su espíritu,
es que le dice, no, pero ¿de cuál es su nacionalidad? Porque usted no tiene patria. Ah, Y eso lo conmovió. lo conmovió. Y lógicamente que esa fue una de las razones, aparte lógicamente del conocimiento que tuvo tanto en los viajes que hizo a Estados Unidos, a Inglaterra, a Francia, etcétera, etcétera. Bien. Wow, Excelente. me quisiera quedar todo el tiempo hablando muy con interesante usted. nuestra Muchísimas historia. gracias, de verdad, don Inocencio, por haber dicho que sí, este es su espacio. Podremos tener un segmento de historia aquí con usted, ¿qué le parece? Muchísimas Contratado. gracias y muchísimas gracias a usted que se quedó en sintonía en este espacio, recordándoles que se retransmite a las 6:30 de la tarde por las mismas vías, a AMET TV, Canal 18 y nuestra visión web para el mundo entero, rdmusica.com. Nos vemos y nos escuchamos.